Bienvenidos, queridos oyentes, a una historia que tocará profundamente su corazón. Abróchense los cinturones, porque hoy vamos a viajar a una época de dolor, resistencia y transformación, donde el valor de una mujer fue medido por lo que podía dar y no por lo que realmente era. Pero no se engañen, el destino tenía otros planes para ella, y su viaje será una verdadera revolución emocional. Hoy les contaré la historia de Esperanza Morales, una joven de 22 años, cuya vida dio un giro inesperado tras una serie de humillaciones que marcaron su alma. El sol abrasador de Nuevo León, en México, quemaba la tierra reseca mientras Esperanza caminaba por los pasillos de adobe de la casa donde había vivido la mayor parte de su vida, una casa que se convertiría en símbolo de dolor y lucha. El año era 1884 y vivía en el rancho Santa Clara, donde la tierra no producía frutos, al igual que su vientre, que nunca pudo dar el hijo que su esposo, Rodrigo Mendoza, tanto esperaba. Esperanza había estado casada durante 7 años con Rodrigo, un hombre que no la amaba como ella merecía. 7 años de intentos frustrados, miradas acusadoras y palabras crueles que la hirieron más que cualquier espada. Pero lo peor aún estaba por llegar. Las palabras de la partera, una mujer anciana e insensible, resonaron en su mente. En 7 años, niña, si no dio frutos, nunca lo hará. Las palabras de Rodrigo, por su parte, rasgaron lo poco que quedaba de su esperanza. Una mujer que no puede dar hijos no sirve para nada. Y como si la humillación y el dolor de ser rechazada por su propio marido no fueran suficientes, el peso de la vergüenza se profundizó aún más cuando sus propios padres, Esteban y Remedios Morales, llegaron al rancho con una propuesta que cambiaría su vida para siempre. No vinieron para apoyarla, sino para venderla. El comercio ya no era sobre ganado o tierras, sino sobre una mujer, por 300 pesos de plata. Estaban dispuestos a entregarla a Abundio Vega, un comerciante de Coahuila, que necesitaba una mujer para gobernar su casa. Al enterarse de esto, Esperanza se quedó paralizada. ¿Me están vendiendo?, preguntó, sintiendo como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su madre, con lágrimas en los ojos, justificó: «Es una oportunidad, hija. Podríamos pagar nuestras deudas y empezar de nuevo. Tú también podrías empezar de nuevo, lejos de aquí». Esa misma tarde, Esperanza fue entregada a Abundio Vega, un hombre que la trataría como un objeto, como una mercancía. Sin mirar atrás, subió a la carreta del comerciante, con la mirada fija en el horizonte, ya sin esperanza de que algo mejor sucediera en su vida. Pero lo que no sabía es que el destino la llevaría por un camino inesperado, donde encontraría no solo la libertad, sino una verdadera familia. ¿Alguna vez sentiste que nadie veía tu verdadero valor? Escribe en los comentarios si tú también crees que todos merecen un amor sincero. Lo que ocurrió después cambiaría su vida para siempre. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y arena sobre las áridas tierras de Coahuila, mientras Esperanza se adentraba en un mundo completamente ajeno al que conocía. Durante el viaje, apenas habló. Sus ojos permanecieron fijos en el horizonte, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. Cada kilómetro que avanzaba en la carreta de Abundio Vega la alejaba más de la vida que alguna vez soñó, y la acercaba a una oscuridad que la rodeaba como una manta pesada. El sol caía sobre ella con la misma intensidad que las palabras crueles de su marido, Rodrigo. Sabía que todo había cambiado. La traición de sus padres había marcado el final de su vida tal como la conocía. Ahora, su destino estaba ligado a un hombre que la vería solo como una posesión más, algo que podía comprar y vender como si fuera un objeto. El sonido del caballo golpeando el suelo era lo único que rompía el silencio de la marcha. Abundio apenas la miraba. Ella era solo una figura en el paisaje, una sombra que ya no importaba.
La llegada al rancho de Abundio Vega fue abrupta, sin ceremonias ni palabras amables. Al bajar de la carreta, Esperanza pudo ver la casa que se alzaba frente a ella, una construcción grande, pero fría, y sin la calidez que alguna vez soñó encontrar en su hogar. El hombre la miró de arriba a abajo, evaluándola como si fuera una mercancía más. «Sígueme», dijo con voz áspera. No hubo bienvenida, ni gesto de amparo, solo una orden. El rancho era un lugar solitario, apartado de cualquier otra propiedad. El paisaje era desolador, con vastos campos secos que se extendían más allá de lo que los ojos podían ver. La tierra, al igual que Esperanza, parecía agotada, incapaz de ofrecer algo más que soledad. Abundio la condujo a un pequeño cuarto en la parte trasera de la casa, simple y sin adornos. «Este será tu lugar. Aquí dormirás. Aquí trabajarás», dijo, sin mirar atrás. Esperanza no respondió, solo asintió con la cabeza. Ya no había nada que decir. El tiempo pasaba lentamente en el rancho de Vega. Cada día se repetía como el anterior. Al amanecer, Esperanza se despertaba antes que nadie para preparar el desayuno de Abundio. Su vida se había convertido en una rutina monótona de trabajo, esfuerzo y desdicha. Limpiar, cocinar, barrer. Nunca le pedían su opinión, nunca le preguntaban qué sentía. Simplemente estaba allí para servir, para hacer lo que se le ordenara sin cuestionar. La mujer que alguna vez soñó con ser madre, esposa y dueña de su propio destino, ahora se veía reducida a la figura de una criada, invisible para todos, excepto para el hombre que la compró. Cada vez que Abundio regresaba de sus viajes, su mirada hacía que Esperanza se sintiera más pequeña. La trataba como si no existiera, a pesar de ser la única persona en la casa. Las noches, aunque solitarias, eran una bendición para ella. Al menos cuando Vega dormía, ella podía descansar y sentir que, por un breve momento, su alma encontraba algo de paz. Una tarde, mientras lavaba la ropa junto a la huerta, Esperanza escuchó voces a lo lejos. Al principio pensó que eran imaginaciones suyas, pero al acercarse al borde del rancho, vio a un grupo de hombres montando caballos. Uno de ellos, un joven apache de rostro severo, la observó fijamente, como si pudiera leer su alma. Esperanza sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. No sabía si era miedo o algo más, algo que nunca había sentido antes en esta nueva vida que se le había impuesto. El hombre montó su caballo y se alejó con su grupo. Pero esa mirada se quedó grabada en la mente de Esperanza. Era un reflejo de todo lo que había perdido y de todo lo que, quizás, aún podría recuperar. ¿Qué había sido de su vida? ¿De su dignidad? ¿De la mujer que alguna vez fue? En ese momento, algo en su interior despertó. Algo dentro de ella le dijo que no todo estaba perdido, que aún podía luchar, aunque no sabía cómo ni por qué. Las semanas pasaron y con ellas la tristeza de Esperanza creció. Abundio continuaba con su rutina y ella continuaba siendo una sombra en la casa, sin ser vista ni escuchada. Las noches de insomnio fueron las más difíciles. Las pesadillas la acosaban, y cada vez que cerraba los ojos, revivía los momentos en los que su vida se había desmoronado. El rostro de Rodrigo, su marido, le aparecía en los sueños, acusándola, recriminándola, por no ser la mujer que él esperaba. Un día, mientras limpiaba la casa, algo en el suelo llamó su atención. Era una pequeña piedra, redonda y brillante, como si fuera una joya olvidada. La tomó con las manos temblorosas y la sostuvo frente a sus ojos. Era algo tan pequeño, tan insignificante en el gran esquema de las cosas, pero por algún motivo le dio una sensación de esperanza, de que aún había algo que valía la pena. Esa piedra se convirtió en su refugio secreto, algo que solo ella sabía que estaba allí. Era su símbolo de resistencia, de que, aunque todo estuviera en su contra, ella aún tenía algo dentro de sí
que no podía ser robado. Una tarde, cuando menos lo esperaba, la oportunidad llegó. Abundio salió a hacer negocios con un comerciante cercano y le dejó instrucciones a Esperanza sobre lo que debía hacer. Pero en el fondo de su corazón, ella sabía que no iba a quedarse allí por más tiempo. No podía. Aquella vida de sumisión y dolor ya no era una opción. Había tomado una decisión. Había encontrado su fuerza, y lo único que necesitaba era un motivo para luchar. Cuando Vega se fue, Esperanza miró a su alrededor, respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de esperanza. Se daría la oportunidad de ser más que lo que su vida había dictado. El camino por delante era incierto, pero algo en su corazón le decía que, al igual que esa piedra brillante, aún había algo que no se había perdido. ¿Alguna vez has sentido que todo está perdido y de repente encuentras algo que te hace seguir adelante? Escribe en los comentarios si alguna vez encontraste tu chispa de esperanza. Esperanza no sabía exactamente qué estaba buscando, ni cómo lo iba a encontrar, pero esa sensación de vacío que la acompañaba día tras día comenzó a transformarse en algo diferente. Había tomado una decisión, y esa decisión la estaba impulsando hacia lo desconocido. Algo en su interior le decía que debía huir, que debía escapar antes de que fuera demasiado tarde. Cada rincón del rancho le recordaba lo lejos que estaba de la vida que había soñado. Pero esa piedra que había encontrado semanas atrás, oculta entre el polvo, seguía siendo su amuleto, su refugio secreto, un símbolo de resistencia. Era un día caluroso. El sol caía implacable sobre el terreno seco de Coahuila. El viento soplaba con fuerza, levantando pequeñas ráfagas de arena que parecían cubrirlo todo. Esperanza se encontraba en el jardín, limpiando los utensilios de cocina y observando como todos los días las montañas a lo lejos, cuando una figura inesperada apareció a lo lejos. Al principio, pensó que era otro de los hombres que venían de las tierras vecinas, pero algo en la forma en que caminaba le hizo dudar. El hombre parecía estar solo, a pie, avanzando por el camino polvoriento que conducía al rancho. Su porte era firme, su paso decidido. La figura del hombre apache parecía moverse con una calma tensa, como si estuviera consciente de cada paso que daba. Sus cabellos oscuros caían hasta sus hombros, y su rostro, marcado por cicatrices de guerra, transmitía una serenidad inexplicable para alguien que parecía estar tan acostumbrado a la lucha. Esperanza no podía dejar de observarlo. Había algo en él que despertaba su curiosidad, algo que no lograba identificar con claridad. Podía sentir la tensión en el aire. Era como si una presencia le hablara en silencio, como si su alma supiera que algo iba a cambiar, pero aún no comprendía el qué. El hombre avanzó con determinación, sin mirar atrás. Cuando llegó a la entrada del rancho, su mirada se cruzó brevemente con la de Esperanza. En ese momento, algo profundo dentro de ella se estremeció. No era miedo lo que sentía, sino una extraña mezcla de esperanza y temor, como si finalmente estuviera a punto de enfrentar lo que el destino le tenía preparado. Abundio, que había salido temprano esa mañana, aún no había regresado, y la casa parecía más vacía que nunca. Esperanza decidió que era el momento de actuar. No sabía por qué, pero esa figura masculina le transmitía una calma que no había sentido en años. Decidió salir al encuentro del hombre, el corazón latiendo con fuerza en su pecho, como si ya estuviera tomando una decisión que cambiaría su vida. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó Esperanza, su voz temblando ligeramente, no por miedo, sino por la incertidumbre de lo que podía suceder a continuación. El hombre la observó por un momento, sus ojos oscuros y profundos, como si estuviera leyendo cada rincón de su alma. Su respuesta fue simple, pero resonó en el aire. Solo busco agua. Esperanza asintió lentamente, sin saber qué hacer,
pero sintiendo que en ese momento no debía dejarlo ir, se giró hacia la casa, donde guardaba una pequeña tinaja de agua fresca, y caminó hacia él. Mientras lo hacía, sus pensamientos se mezclaban. ¿Por qué estaba reaccionando de esta manera? ¿Qué sentido tenía ayudar a un hombre desconocido en un rancho que ni siquiera le pertenecía? Pero algo en su interior le decía que este encuentro no era casual. No podía serlo. El hombre la había mirado con una intensidad que la había hecho sentir, por un instante, que no era invisible. No era solo una sirvienta en la casa de Abundio Vega. Era una mujer que tenía un alma, que podía ser vista por otros. «Gracias», dijo el hombre cuando Esperanza le ofreció el agua, sus manos fuertes y curtidas tomando la tinaja con un gesto de gratitud. «Mi nombre es Joaquín Aguirre. Vengo del desierto, de las montañas». Esperanza lo miró sorprendida. Nunca había oído hablar de alguien llamado Joaquín Aguirre, pero su nombre sonaba de alguna manera familiar, como si hubiera sido mencionado en historias de la región, aunque nunca lo había visto en persona. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó, sus palabras saliendo con una mezcla de curiosidad y cautela. Joaquín se quedó en silencio por un momento, mirando el agua en la tinaja como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Busco algo. No sé si lo encontraré, pero el desierto me lo pidió. A veces, el destino es algo que se encuentra cuando menos lo esperas». Esperanza no entendió bien a qué se refería, pero algo en sus palabras resonó en lo más profundo de su ser. Ese hombre, ese apache solitario, parecía tener una conexión con el mundo que ella ya no entendía, pero que sentía en su interior como un deseo ardiente. Un deseo de ser parte de algo más grande, algo que la liberara de la opresión a la que estaba condenada. Joaquín terminó de beber el agua, y su mirada se encontró nuevamente con la de Esperanza. «Veo que no vives bien aquí. Nadie debería vivir bajo el yugo de un hombre que no te respeta». Esperanza sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Sus palabras resonaron en su mente como un eco. Nadie debería vivir así. Nadie, excepto ella. «¿Por qué me dice esto?», preguntó con voz quebrada. «Porque sé lo que significa ser invisible», dijo Joaquín, sus ojos fijos en ella, como si hablara desde su propio sufrimiento. «Porque he visto el sufrimiento en los ojos de las mujeres, y sé que hay una chispa de lucha en ti. No sé cómo, pero tú también buscarás algo más». Las palabras de Joaquín se quedaron flotando en el aire como una promesa, o quizás como una predicción. Esperanza no sabía qué hacer con esa información, pero sentía que algo en su interior había despertado. Quizás, solo quizás, había encontrado la primera pieza de su liberación. «¿Puedo ayudarle en algo?», preguntó, su voz ahora más firme. No sabía lo que le impulsaba a preguntar esto, pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. Joaquín la miró durante un largo momento, y luego, con una leve sonrisa, dijo: «Quizás sí, quizás el destino nos ha traído aquí por una razón». Con esas palabras, la figura de Joaquín Aguirre se convirtió en algo más que un extraño en el desierto. Para Esperanza, él representaba una chispa de esperanza, la posibilidad de una vida diferente. El encuentro no había sido casual. El destino, al fin, parecía estar sonriéndole. ¿Alguna vez has sentido que el destino te pone a alguien en el camino en el momento más inesperado? Deja tu comentario si alguna vez sentiste que la vida te ofreció una oportunidad cuando menos lo esperabas. Las semanas pasaron con una extraña mezcla de esperanza y desconfianza en el aire. Esperanza seguía su vida en el rancho de Abundio Vega, donde sus días eran interminables y su trabajo nunca parecía acabar. Sin embargo, algo había cambiado en su interior desde su encuentro con Joaquín Aguirre. La semilla de la esperanza había comenzado a germinar en su corazón, y aunque no comprendía del todo lo que eso significaba, sabía que ya no estaba dispuesta
a seguir soportando la humillación y el desprecio. Cada día que pasaba, la imagen de Joaquín se volvía más presente en su mente. Sus ojos oscuros, la calma con la que había hablado, todo en él parecía tener una fuerza que la había dejado marcada. Ella, que se había sentido tan insignificante durante tantos años, ahora sentía una chispa de lucha dentro de sí, como si el desierto mismo le susurrara al oído que aún podía ser más, que aún podía encontrar una forma de liberarse. Pero, como suele ocurrir en las historias más trágicas, la vida no tiene piedad de aquellos que se atreven a soñar. La calma, antes de la tormenta, estaba a punto de romperse. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando la comida para Abundio, escuchó el sonido de los cascos de un caballo acercándose al rancho. El corazón de Esperanza se aceleró. No era Abundio. Él aún no había regresado. Con una sensación de inquietud, se acercó a la ventana y observó a un grupo de hombres que se aproximaba a toda velocidad. Su corazón dio un vuelco al reconocer la figura que iba al frente. Era Joaquín, pero no estaba solo. A su lado, un hombre de aspecto autoritario, con el rostro severo y cubierto por una barba espesa, montaba un caballo oscuro. La presencia de ambos hombres marcaba una diferencia, una tensión palpable en el aire. Esperanza sintió como si el mundo de repente se hubiera detenido. ¿Por qué venían a su casa? ¿Qué era lo que querían? En ese momento, todo el valor que había comenzado a sentir se desvaneció, y su mente se inundó de dudas. Joaquín desvió su mirada hacia ella, y fue como si el tiempo se detuviera por un instante. Algo en su rostro le transmitió calma, pero la preocupación en sus ojos también era evidente. Los hombres llegaron hasta la entrada de la casa, y Esperanza no sabía qué hacer. El miedo la paralizó por un momento, pero su deseo de no seguir siendo una prisionera de su propio destino fue más fuerte. Finalmente se armó de valor y salió a recibirlos. Al principio, Joaquín la observó con una mezcla de sorpresa y respeto, pero el hombre a su lado, un extranjero para ella, no dejó de mirarla con desdén. ¿Qué hace una mujer como tú en una casa como esta?, le preguntó el hombre con tono burlón, antes de que Esperanza pudiera pronunciar una sola palabra. Esperanza sintió como una oleada de rabia y humillación la invadía, pero sabía que no podía dejarse vencer por ese sentimiento. Este hombre, que se atrevía a hablarle de esa manera, era parte de lo que quería dejar atrás. Soy una mujer que ha elegido luchar por su vida, aunque muchos intenten decirme lo contrario, respondió con voz firme, sin apartar la mirada. El hombre rió con desdén. ¿Luchar? ¿Qué puedes hacer tú, una mujer que no sirve ni siquiera para dar hijos? No eres más que una criada. Y no te olvides, mujer, que ese destino lo elegiste tú. La dureza en las palabras del hombre la golpeó con fuerza, pero algo dentro de ella hizo que no se rindiera. Si bien la rabia era fuerte, el coraje que había despertado en ella después de su encuentro con Joaquín era aún mayor. Miró a Joaquín buscando una respuesta, pero fue el hombre extraño quien volvió a hablar. Vamos a ser claros. Vine aquí porque Abundio Vega no sabe qué hacer con este lugar. No tiene idea de lo que es una verdadera familia, ni de cómo proteger lo que le pertenece. He oído hablar de ti, Esperanza Morales, y de lo que hiciste para salvar a su hijo. Yo te necesito, y a cambio, te ofrezco algo que este rancho no te podrá dar. Esperanza frunció el ceño, sin comprender del todo la propuesta, pero sabía que ese hombre estaba intentando manipularla de alguna forma. Joaquín parecía conocer a este hombre, pero la desconfianza era evidente en su rostro. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Esperanza, sin saber qué esperar. Lo que quiero decir, mujer, es que he venido a ofrecerte un trato. Este rancho de Abundio no vale nada, y él no sabe cómo manejarlo. Tú eres una mujer inteligente, y si quieres, puedes dejar esta vida atrás. Puedo ofrecerte un lugar en mi casa,
con un trato mucho más favorable que el de este hombre. Tú podrías ser parte de algo grande si dejas todo esto atrás. ¿Qué te parece? Esperanza miró a Joaquín, buscando respuestas, pero él no habló de inmediato. El silencio entre ellos se hizo pesado. ¿Y qué esperas de mí? ¿Qué quieres que haga?, preguntó ella, sin mostrar miedo en su voz. El hombre sonrió, creyendo que ya tenía la situación controlada. Lo que quiero es que tomes una decisión. La vida en este rancho no tiene futuro. Te ofrezco una vida mejor. Todo lo que tienes que hacer es unirte a mí. La propuesta lo cambió todo. Esperanza no estaba dispuesta a seguir soportando esa vida de sufrimiento, pero ahora el futuro se presentaba como un dilema. ¿Podía realmente confiar en este hombre? ¿Qué esperaba de ella? Y, lo más importante, ¿cómo afectaría esto a su conexión con Joaquín? En ese momento, una sensación de conflicto la invadió. Algo en su corazón le decía que debía irse, pero aún no sabía qué caminos tomaría para liberarse. La pregunta flotaba en el aire, esperando ser respondida. ¿Debería tomar una oportunidad en un futuro incierto o seguir luchando por lo que ya había comenzado a encontrar con Joaquín? ¿Alguna vez te has visto ante una elección que podría cambiarlo todo, pero no sabías qué camino tomar? ¿Te atreverías a arriesgar todo por una oportunidad, aunque no supieras lo que te espera? El sol se estaba ocultando detrás de las montañas cuando Esperanza se retiró a su habitación, lejos de las miradas inquisidoras del hombre extraño y de las presiones de Joaquín. Su mente giraba, acelerada, buscando un respiro, un rincón donde pudiera encontrar claridad. Las palabras del extraño resonaban en sus oídos como un eco persistente. Tú podrías ser parte de algo grande. Pero, ¿a qué costo? ¿Acaso podía confiar en alguien que la veía como un simple objeto para su conveniencia? Joaquín la había observado en silencio, su rostro serio y contemplativo, pero sin ofrecer más respuestas. Esperanza sabía que no podía decidir sola. No podía cargar con esta responsabilidad sin pensar en los demás, en su futuro, en lo que quería construir para sí misma. Necesitaba comprender su corazón, sus deseos, y lo más importante, lo que representaba para ella la libertad. Al caer la noche, Esperanza se encontraba sentada en el pequeño banco de su habitación, mirando las estrellas a través de la ventana. Durante años había anhelado escapar, huir de la vida que la había atrapado en el rancho de Vega. La imagen de su vida anterior, como la esposa infértil y la hija vendida, parecía tan distante ahora. Había crecido, había luchado, y ya no se reconocía en la mujer que había sido. ¿Era esa la mujer que quería seguir siendo? Lo que Joaquín le ofrecía, la posibilidad de escapar de la opresión, de unirse a una vida diferente, parecía tentador, pero algo en su interior le decía que no era tan simple. No podía seguir huyendo, no podía seguir poniendo su vida en las manos de otros. Tenía que ser ella quien tomara las riendas de su destino, sin importar lo que costara. La conversación con Joaquín no había terminado, y el peso de las palabras de Abundio todavía le pesaba en el alma. Este rancho no vale nada, le había dicho, y tú podrías tener algo mejor. Pero, ¿acaso el dinero y el poder eran suficientes para dar sentido a su vida? ¿Qué valor tenía todo eso si no tenía la paz y el amor que tanto había deseado? En ese momento, las palabras de Joaquín, pronunciadas en el rancho, flotaron en su mente. No eres solo una mujer sin valor, tienes algo más dentro de ti. Esas palabras resonaban como una verdad que ella no había conocido antes. Algo dentro de ella había despertado una fuerza que jamás pensó poseer. Ahora entendía que no se trataba solo de escapar de un destino que otros le habían impuesto, sino de tomar el control de su vida, por fin. Esperanza se levantó del banco, su corazón palpitando con fuerza. La noche estaba fría,
pero sus pensamientos ardían como una hoguera. Salió de la habitación y se dirigió al lugar donde Joaquín descansaba. Lo encontró junto a la puerta del rancho, mirando al horizonte como si estuviera esperando que algo sucediera. Cuando la vio acercarse, no dijo nada al principio. Esperanza lo miró directamente a los ojos, buscando en su rostro la respuesta que no encontraba en el suyo. Joaquín, comenzó, su voz firme pero temblorosa, necesito saber que no estoy sola en esto. No puedo hacerlo sola. Joaquín la observó en silencio, sus ojos oscuros reflejando la luz de la luna. No lo estás, dijo suavemente. Siempre he estado aquí, pero la decisión final es tuya. Esperanza. No puedo decidir por ti, pero sí puedo decirte que este es un lugar donde puedes ser libre, donde puedes construir lo que desees. Esperanza respiró hondo, mirando la oscuridad que se extendía más allá del rancho. En su pecho, un sentimiento indescriptible se estaba formando, como un fuego que ardía cada vez con más fuerza. En ese momento, comprendió lo que tenía que hacer. Ya no podía seguir siendo la mujer que otros querían que fuera. No podía vivir bajo la sombra de los demás. Su destino, su vida, ya no dependían de los hombres que la habían humillado. Quiero algo más, dijo con decisión, su voz vibrando con la certeza de su elección. Quiero ser más. No quiero quedarme aquí, esperando que alguien me dé lo que me pertenece. Quiero ganármelo, por mí misma. Quiero encontrar mi lugar en el mundo, aunque no sepa exactamente dónde está. Joaquín asintió lentamente, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Eso es lo que siempre has tenido dentro de ti, Esperanza, la fuerza para levantarte y seguir adelante. No te prometo que el camino será fácil, pero te prometo que no estarás sola en él. Las palabras de Joaquín le dieron un nuevo aire. Por primera vez en mucho tiempo, Esperanza sintió que no solo estaba escapando de su pasado, sino construyendo un futuro propio, uno que no dependiera de lo que otros pensaran de ella. Decidió, entonces, que el momento de huir había llegado, pero no solo por miedo, sino por un profundo deseo de ser quien realmente era, de tomar las riendas de su vida y reconstruirla desde cero. Voy a irme, dijo Esperanza con firmeza. Voy a seguir mi propio camino. Voy a ser libre. Joaquín la miró por un momento, sin decir una palabra, pero sus ojos brillaban con una expresión que Esperanza no había visto antes. Admiración. Por fin, alguien la veía por lo que era, por lo que valía. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia su futuro, el sonido de cascos se oyó nuevamente en la distancia, rompiendo el silencio de la noche. El temor recorrió su cuerpo. ¿Serían los hombres de Abundio? ¿O el destino la pondría a prueba de una forma más difícil aún? El sonido de los cascos de los caballos se hizo cada vez más fuerte, y el corazón de Esperanza latía con fuerza en su pecho. El momento que había estado esperando, el momento en el que finalmente tomaría control de su vida, estaba por llegar. Pero también lo hacía el temor de lo que esa decisión podría traerle. Mientras observaba a Joaquín, sintió la incertidumbre apoderarse de su cuerpo, como un peso que no la dejaba moverse. Sin embargo, ya no había vuelta atrás. Sabía que la decisión estaba tomada, y aunque no sabía qué le deparaba el destino, no podía seguir viviendo una vida dictada por otros. Joaquín, al igual que ella, había estado observando el horizonte, donde una figura familiar se acercaba rápidamente a caballo. Abundio Vega no había llegado aún, pero su presencia parecía inminente. El sonido de los caballos indicó que su tiempo se había agotado. «Es él», dijo Joaquín, su voz grave, pero serena. Esperanza no respondió, pero su rostro estaba marcado por la determinación. Sin una palabra más, Joaquín se adelantó, colocando su cuerpo frente a ella como un escudo natural. No se trataba de protección, sino de una reafirmación. Ambos
Sabían que el enfrentamiento estaba por llegar y en sus corazones no había lugar para la duda. De repente, las figuras de los hombres a caballo se hicieron visibles, destacándose contra el crepúsculo del desierto. Abundio Vega, montado en su caballo negro, avanzaba con paso firme, acompañado por un hombre de rostro sombrío. Con su típica arrogancia, Vega observaba el rancho como si fuera su territorio, su mundo, y los que vivían en él, meras piezas en su juego. Sin embargo, Esperanza sentía en su interior que este sería el último enfrentamiento con su pasado. Lo que vendría después no dependería de él ni de su riqueza. Al detenerse frente a ellos, Abundio miró de arriba abajo a Esperanza con una sonrisa burlona. ¿No te has cansado de huir, Esperanza? Pensé que serías más difícil de encontrar, pero aquí estás, como siempre, atrapada entre tus propias decisiones. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Vas a seguir haciendo el trabajo sucio de este hombre?, dijo, señalando a Joaquín. Esperanza respiró profundamente y se adelantó, decidida. No estoy atrapada, Abundio. Ya no lo estoy. El único que está atrapado aquí eres tú, prisionero de tus propias mentiras y tu avaricia. Ya no soy tu propiedad. He tomado el control de mi vida y ahora soy libre. Las palabras de Esperanza sonaron como una explosión en el aire. Era la verdad que había estado buscando durante años. Ya no estaba dispuesta a ser la mujer que él había comprado, la mujer que había sido marcada por su desprecio. Ella finalmente había encontrado su voz, su poder, y no podía dejar que Abundio siguiera definiendo su existencia. Abundio se quedó inmóvil por un momento, el rostro pálido de rabia, pero sin decir una palabra. El hombre a su lado, el desconocido, observó la escena con desdén, pero no intervino. Sin embargo, Joaquín no tardó en tomar la palabra. «No tienes nada que ofrecerle a Esperanza, Vega», dijo Joaquín con firmeza, su voz tranquila pero llena de autoridad. «Este rancho es tu prisión, no la de ella. Ella ya no te pertenece. Y si quieres saber lo que le espera, solo tienes que mirar a tu alrededor. ¿Sabes por qué el desierto no olvida? Porque siempre regresa a quien lo desprecia, como tú despreciaste a Esperanza». Abundio miró a Joaquín, sus ojos llenos de ira y desprecio. «¿Y tú, maldito apache, qué sabes de esto? No eres más que un salvaje. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa forma?». Joaquín dio un paso adelante, su presencia imponente. «Sé lo suficiente como para saber que hay cosas que no se compran con dinero. Y lo que tú nunca entendiste, Vega, es que Esperanza no fue comprada, ni se venderá nunca más». La atmósfera entre ellos se volvió tensa, cargada de una energía difícil de describir. Por un momento, Esperanza pensó que todo esto terminaría en violencia, pero algo en su interior la hizo mantenerse firme, sin miedo. Ya no podía ser la misma mujer que se dejaba arrastrar por los demás. Ella había aprendido lo que era la verdadera libertad. Abundio pareció dudar por un momento, como si las palabras de Joaquín le hubieran calado hondo. Sin embargo, la avaricia no se desvaneció de su rostro. «No tienes derecho a hablarme así. Este lugar me pertenece, y si no te vas, haré que pagues por cruzarte en mi camino», gruñó, dejando que su amenaza flotara en el aire como un veneno. Pero Esperanza no temía sus amenazas. «No más. No tengo miedo de ti, Abundio. Tu poder sobre mí terminó hace mucho, y aunque me hayas hecho sufrir, no voy a ser tu víctima nunca más. Mi vida no te pertenece, y lo que más te duele es que lo sabes». Las palabras de Esperanza hicieron eco en el aire, y en ese instante ella supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Había enfrentado a su pasado con valentía, y no permitiría que nadie más le dijera qué hacer. Abundio, al ver la determinación en los ojos de Esperanza, finalmente bajó la cabeza, derrotado en su interior. No tenía poder sobre ella.
No podía controlar a una mujer que había aprendido a luchar por sí misma, que ya no necesitaba su aprobación. Sin una palabra más, giró su caballo y comenzó a alejarse, con su hombre siguiendo sus pasos. Joaquín observó cómo Abundio se retiraba, pero no sintió satisfacción. Sabía que este enfrentamiento no había terminado completamente, que todavía quedaban batallas por librar. Pero para Esperanza, el primer paso hacia su libertad había sido dado. Finalmente, ella estaba tomando el control de su vida, y su futuro ya no dependía de las decisiones de otros. ¿Te sientes libre ahora?, preguntó Joaquín, su tono suave pero cargado de una emoción que Esperanza no sabía cómo responder. Esperanza miró a Joaquín, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió, una sonrisa llena de paz, de gratitud. Sí, Joaquín, ahora sí, soy libre. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a tu pasado para ser verdaderamente libre? ¿Cómo te sientes cuando por fin tomas el control de tu vida? La mañana siguiente llegó como un suspiro fresco después de la tormenta. El aire del desierto se sentía menos pesado, y las montañas, que siempre habían sido testigos de tantas historias de dolor y lucha, ahora parecían ser las guardianas de una nueva esperanza. Esperanza, la mujer que había sido vendida, que había sufrido la humillación de su propio padre, ahora caminaba por el rancho con una sensación que nunca había conocido: libertad. La vida en el rancho de Abundio había sido una condena disfrazada de caza. Sin embargo, ahora que Abundio se había ido, Esperanza sentía que algo había cambiado en ella. La transformación no solo había sido externa, sino interna. Cada paso que daba, cada tarea que realizaba, sentía que era más fuerte, más capaz de enfrentar cualquier desafío. Ya no era la mujer que había sido. Ahora era una mujer que elegía su propio destino. Joaquín la observó desde lejos mientras ella trabajaba en el jardín. Había algo en la forma en que Esperanza había cambiado que lo sorprendió. Su fortaleza era evidente, pero también lo era su vulnerabilidad. A veces, ella lo miraba con una expresión distante, como si temiera que lo que había encontrado fuera demasiado bueno para ser cierto. Esperanza, al sentir su mirada, levantó la vista y se encontró con sus ojos. Fue un momento fugaz, pero en él ambos comprendieron lo que no habían dicho. A pesar de la lucha, a pesar del dolor, algo en sus corazones había comenzado a germinar, algo que ni el tiempo ni la distancia podrían borrar. «Joaquín», dijo Esperanza, acercándose a él, «¿sabes? A veces me pregunto si merezco esta paz, si todo esto es real». Joaquín la miró fijamente, sus ojos llenos de sinceridad. «Mereces mucho más que esto, Esperanza. Te has ganado cada momento de paz con tu fuerza, con tu valentía». «Pero no fue solo mi valentía», dijo ella, bajando la mirada. «Tuve suerte de encontrar a las personas correctas en el camino, de encontrar mi lugar. Y tú has hecho que el lugar sea más grande, Esperanza, porque no se trata solo de encontrar un lugar, se trata de lo que hacemos con él. Tú has transformado este lugar, has transformado nuestras vidas. Nos has mostrado lo que significa luchar por lo que amamos, por lo que creemos». Esperanza sintió como si el peso del mundo se desvaneciera por un momento. Las palabras de Joaquín eran lo que siempre había buscado, lo que siempre había deseado escuchar. En ese instante, comprendió que su verdadero valor no venía de lo que otros pensaran de ella, sino de lo que ella misma creía que valía. Y fue en ese momento cuando vio la verdad, el amor que siempre había buscado, el amor que le había sido arrebatado tantas veces. No se trataba solo de encontrar a alguien que la amara. Se trataba de elegir, de decidir amar y ser amada, sin importar las circunstancias, sin importar las heridas del pasado. El amor era una elección, una fuerza que crecía en su corazón. «Joaquín», dijo con voz baja, «yo también te quiero, y quiero construir algo real,
algo que dure, algo que no dependa de lo que otros hagan o digan. Joaquín sonrió suavemente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Se acercó a ella, y por primera vez en mucho tiempo, ambos se permitieron estar juntos, sin miedo, sin reservas. El amor que había nacido de la desesperación, de la lucha, ahora florecía en algo hermoso, algo puro. Entonces, Esperanza, ¿qué nos depara el futuro?, preguntó él, tomando su mano. Lo que queramos, respondió ella con una sonrisa que iluminaba su rostro. Lo que construyamos juntos. Las palabras de Esperanza llenaron el aire, y por primera vez en su vida, ella sintió que estaba en el lugar correcto, no solo físicamente, sino en su alma. Había encontrado su lugar, no solo en el mundo, sino en el corazón de alguien que la había visto, la había respetado y la había amado. Y eso era más de lo que ella jamás hubiera soñado. A medida que el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, el rancho de Abundio Vega se convirtió en un lugar nuevo, lleno de promesas y posibilidades. Las huellas del pasado comenzaron a desvanecerse, y con ellas la oscuridad que había seguido a Esperanza durante tanto tiempo. Ahora era una mujer libre, una mujer amada, y así, lo que comenzó como un destino cruel, una historia de sufrimiento y humillación, se transformó en una historia de amor verdadero, de lucha y de redención. Esperanza Morales, la mujer vendida, había encontrado la verdadera libertad en el amor, y en ese amor encontró su lugar en el mundo. ¿Alguna vez has encontrado la paz después de una tormenta? ¿Crees que el amor verdadero puede nacer de las circunstancias más difíciles? El viento del desierto soplaba suavemente mientras Esperanza y Joaquín se dirigían al borde de las montañas, rodeados de la familia que habían formado juntos. Habían pasado ya varios meses desde el enfrentamiento con Abundio Vega, y la paz había llegado a las tierras que antes estaban marcadas por el sufrimiento y la humillación. El amor que Esperanza había encontrado en Joaquín y en sus 3 hijos adoptivos había transformado su vida de una manera que nunca imaginó. Ahora, las montañas no solo eran su refugio, sino también el lugar donde había aprendido a ser más que lo que el mundo había esperado de ella. Había sido vendida, rechazada y humillada, pero nada de eso la definía. Lo que la definía era su capacidad para elegir el amor, para decidir que no sería una víctima, que no iba a dejar que su pasado gobernara su futuro, y había hecho de esa decisión su mayor fuerza. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas, cuando se detuvieron frente a una pequeña cueva que Joaquín había estado preparando para su familia. A pesar de las dificultades, de las batallas y de los sacrificios que ambos habían hecho, la sensación de paz era palpable. Las risas de los niños se escuchaban en el fondo, mientras cielo, luna y viento correteaban alrededor, jugando entre las rocas. Ese era el hogar que Esperanza había buscado toda su vida, el hogar que había elegido construir desde cero. «¿Sabes, Joaquín?», dijo Esperanza, mientras miraba a su alrededor, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y determinación. «Nunca imaginé que encontraría algo tan hermoso, no solo el paisaje, ni el lugar físico, sino lo que hemos hecho aquí, juntos, lo que hemos creado». Joaquín la miró, su corazón lleno de amor. «Lo que hemos creado es más fuerte que cualquier cosa que haya podido separarnos. Es más que un hogar, es una familia. Y eso es lo que hemos elegido ser, no solo por nosotros, sino por todos los que nos rodean». Esperanza sonrió, sintiendo que esas palabras eran la verdad más profunda que jamás había escuchado. «Y lo hemos hecho sin miedo, sin las cadenas que otros intentaron ponernos. Somos libres». «Sí», dijo Joaquín, «somos libres. Y aunque el futuro es incierto, tengo claro que juntos podemos con todo». Esperanza caminó hacia él, se detuvo frente a él y le tomó las manos, con los ojos llenos de una confianza renovada.
Gracias por enseñarme a ser valiente, Joaquín. Gracias por darme una familia. Gracias por amarme. Joaquín la miró con una ternura infinita, y por un momento, las palabras fueron innecesarias. Ambos sabían que, al final, todo lo que había sucedido los había llevado hasta ese punto, hasta ese instante de tranquilidad. Habían pasado por la tormenta y ahora, juntos, podían disfrutar de la calma. Siempre te amaré, Esperanza, dijo Joaquín, su voz suave pero llena de certeza. Te amo con todo lo que soy. Y yo a ti, respondió ella, sonriendo mientras sus corazones latían al unísono. Y juntos, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir creando. Vamos a seguir luchando. Mientras el sol se ocultaba, las sombras se alargaban, pero en sus corazones sabían que lo que habían encontrado era eterno. La oscuridad del pasado ya no tenía poder sobre ellos. En su lugar había nacido una luz que los guiaba hacia un futuro lleno de amor, esperanza y unidad. A medida que las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Joaquín y Esperanza se sentaron juntos, observando a sus hijos correr bajo la luz de la luna. No necesitaban más que estar allí, en ese momento, rodeados del amor que ellos mismos habían forjado. Habían creado una familia que era más fuerte que cualquier obstáculo, y esa familia sería su legado. Lo hemos logrado, murmuró Esperanza, mientras su mirada se perdía en las estrellas. Sí, respondió Joaquín, abrazándola con suavidad. Lo hemos logrado. La vida que siempre había soñado ahora estaba frente a ella, hecha realidad a través de la lucha, el sacrificio y el amor. Y en ese amor, Esperanza encontró su verdadero hogar, un hogar en el que su corazón estaba en paz, un hogar en el que no había más miedo ni dolor, solo el amor que había elegido compartir con los que más quería. ¿Crees que el verdadero hogar es el lugar donde encontramos paz? ¿O es el lugar donde elegimos ser amados y amar? Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte al canal para no perderte más relatos inspiradores. Únete a nuestra comunidad y acompáñanos en más viajes emocionales y transformadores. Nos vemos en la próxima historia.